Crisis petrolera de 1981. Historia contemporánea. En 1978, México se empezó a destacar como un país petrolero. Los nuevos yacimientos de petróleo y el rápido crecimiento de la industria petrolera hizo que en poco tiempo pasara de país importador a exportador de petróleo. Era presidente de México José López Portillo, quien, eufórico por los volúmenes alcanzados, se atrevió a decir: tenemos que aprender a administrar la abundancia. El crecimiento de la economía era sorprendente. Algunos hablaban incluso de un nuevo milagro mexicano. Los índices económicos eran por demás envidiables, con una industria petrolera en plena expansión que favorecía el desarrollo de toda la industria nacional y, en consecuencia, en índices macroeconómicos que también favorecían a la población en general. México llegó a producir 3 millones de barriles diarios de petróleo y los precios llegaron hasta los $36 por barril. La economía iba viento en popa. Nadie podía prever lo que vendría después. En pocos años, México recibió 100,000 millones de dólares no programados. El gasto del gobierno era cada día más abultado. Creció la burocracia, creció el despilfarro y la corrupción, y para financiar todo ese desarrollo se tuvo que recurrir a la deuda externa, que creció en forma exponencial. Se alcanzaron índices de crecimiento nunca antes visto. Pero sucedió lo inesperado. En el mes de junio de 1981, la OPEP bajó el precio del petróleo de 36 a $32, situación que traería para México graves consecuencias. El ingeniero Jorge Díaz Serrano, director de Pemex en ese momento, ajustó los precios del crudo a la baja, situación que molestó al presidente, siendo motivo suficiente para renunciarlo, y vino a sustituirlo Rodolfo Moctezuma. El presidente, en forma unilateral y caprichosa, fijó el precio del petróleo mexicano en $34, perdiéndose con ello muchos clientes que disminuyeron drásticamente el ingreso de divisa a las arcas del gobierno. La burbuja económica se empezaba a desinflar. El déficit del gobierno era alarmante, por lo que se contrató más deuda. Estos factores, más la desconfianza de los inversionistas, provocó la salida de más de 20,000 millones de dólares, obligando a México a devaluar su moneda, decisión que se le había propuesto al presidente, pero se negaba sistemáticamente a devaluar, y expresó otra de sus frases famosas: presidente que devalúa, se devalúa. La situación era insostenible y finalmente en febrero de 1982 el peso mexicano se devaluó, pasando de 28.50 a 46 pesos por dólar, y en unos meses más llegó hasta 112 pesos. Y por supuesto, la inflación se disparó a niveles nunca antes vistos, llegando a más de 100% anual. México vivió momentos difíciles y cayó en una crisis que le costó mucho recuperarse, con un pesado lastre, la deuda externa, que frenó su desarrollo por varios años. Los estragos para la economía fueron mayúsculos. En aquel entonces teníamos una economía cerrada, no había tratados de libre comercio, la paridad del dólar era fija, el sistema político era monopartidista y, lo más importante, teníamos una economía petrolizada, dependíamos de un solo producto de exportación. Mientras las economías del mundo se desarrollaban rápidamente, México se quedó rezagado. En todo ello, podemos concluir: la caída en el precio del petróleo al principio de los 80 no fue en sí el problema. Realmente el problema fueron las malas decisiones que tomó el gobierno. Por ejemplo, no ajustar el presupuesto, no suspender programas no esenciales y no devaluar la moneda a tiempo. En este año 2020 estamos viviendo una situación muy similar a la de aquel momento, con otras variables económicas pero igualmente delicada, con el ingrediente de que hoy en día las decisiones deben de tomarse más rápido. Nuestra economía está cada día más globalizada, tenemos un mercado de divisas libres, tenemos una bolsa de valores más regulada y tenemos una banca en manos del capital extranjero, por lo que en cierta medida somos más vulnerables. Concluyo. Por todo lo anteriormente expuesto, la responsabilidad del gobierno es mucho más grande ahora, porque tenemos encima la pandemia del coronavirus,
que requerirá de muchos recursos, pero además se avisora una grave crisis económica si el gobierno no actúa con eficiencia, no con planes de papel, sino con acciones inteligentes y concretas que nos ayuden a superar estos dos graves problemas. Yo soy Rangel Palafox. Gracias.